Muy buenos días, compañeras de la mesa principal, honrada de compartir con ustedes, presidente de mesa, damas y caballeros aquí presentes. Ante todo, mi agradecimiento por la invitación para exponer de este tema que en principio, conceptualmente es básico, porque estamos hablando de derecho civil de las personas que dimos en el primer año de la Facultad de Derecho, pero realmente es un tema que genera supremamente muchísima polémica, tal y como lo ha expuesto Rosaria. Compartiendo lo que plantea nuestra primera expositora, haciendo referencia a lo que es el Código de la Familia, que data del año 1994. Tuvo 10 años de discusión, es decir, que nació viejo. Estamos en el año 2015. Lo que implica que estamos en un desfase de 30 años en lo que es el derecho de familia, todos los nuevos conceptos, todos los nuevos avances tecnológicos, éticos, biológicos que hoy enfrentamos. Definitivamente el sistema de administración de justicia del nuevo milenio le corresponde conocer una nueva gama de derechos que no estaban vislumbrados en el Código de la Familia. Temas jurídicos como el derecho a la vida, a la dignidad, los derechos humanos, combinados con los avances tecnológicos y los avances científicos, pues crean nuevas temáticas que necesitan ser definitivamente abordadas. Cuando hablamos de derechos esenciales, recordando nuestras clases de la facultad, estamos hablando de aquellos que son derivados a la dignidad humana, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, los derechos personalísimos, los derechos familiares y los derechos reales. En el Código Civil, Código de la Familia, ¿quiénes son titulares de esos derechos? Existe el concepto de personas común y corrientes, silvestres, que conocen nuestros familiares, nuestros amigos, que es el que plantea que las personas son todos los seres humanos con características físicas, psíquicas, espirituales, que las hacen singulares y únicos, con la capacidad natural de desarrollar los elementos característicos de la humanidad, como lo son la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad, todos los cuales son los que les otorgan la potencialidad de vivir en sociedad, los que los identifican como seres humanos. Desde el punto de vista jurídico, pues el concepto es diferente, técnico. Se entiende por persona todo aquel ente con capacidad de ejercer derechos y obligaciones, distinguiéndose a las personas naturales, es decir, los que estamos aquí, de los entes jurídicos. Aquí la pregunta, ¿quién es el nasciturus? El concepto tradicional es el que van a ser designación jurídica del ser humano que se encuentra en la etapa que va desde su concepción hasta su nacimiento. Volviendo atrás, vemos que el nasciturus definitivamente es una persona desde el punto de vista de lo que es el concepto natural del ser humano. Es un ser humano que está en etapa de gestación, que está próximo, pues, a ser parte de nuestra sociedad. El tema es si el nasciturus, desde el punto de vista jurídico, se puede considerar como una persona. La Constitución Política de la República de Panamá contiene una gama de derechos que regulan los temas alusivos a la dignidad de la persona, al derecho que se le respete su vida, salud, integridad, honra y bienes. Contempla la Constitución, no hay pena de muerte. Contempla también la Constitución el principio de igualdad, donde sin distinción todos somos iguales ante la ley y no habrá fueros ni privilegios. El principio del debido proceso. Hay a nivel constitucional una especial protección a lo que es el matrimonio, la maternidad, la familia, así como a los menores de edad en su salud física, mental y moral. Se contempla también la patria potestad como ese conjunto de deberes y derechos que les corresponden ejercer a los padres en relación a sus hijos. En base a esta normativa me pregunto yo, ¿es el nasciturus una persona? ¿Está amparado como persona a nivel constitucional y legal? Cuando el artículo 56 de la Constitución Política de la República de Panamá hace referencia a protección de la maternidad y de los menores de edad, incluye realmente al concebido y no nacido. Estos son temas de reflexión que
me tocó abordar cuando hice mi licenciatura, estaba en la fase de tesis, mi tema fue análisis jurídico de la ayuda prenatal, y al preparar este tema y leer las convenciones, leer la legislación, leer los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veo que el conflicto y la polémica permanece. ¿Es persona, no es persona? ¿Se le protege como si fuera persona? ¿Qué derechos le corresponden? A nivel nacional, particularmente, considero que la respuesta nos la da el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, haciendo referencia a la constitucionalización de la internacionalización de los derechos humanos, que es una nueva tendencia de interpretación constitucional de reconocer rango constitucional a los convenios de derecho internacional. Se refiere pues a una cláusula constitucional que establece que los derechos humanos se entienden como mínimos. Dice el artículo 17 de la Constitución: las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. El segundo párrafo, que es el que contiene esta cláusula constitucional de los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Está también el artículo 4 de la Constitución de Panamá, que establece que nosotros como país reconocemos las normas de derecho internacional. Sobre esto de la constitucionalización, de la internacionalización de los derechos humanos, el magistrado Jerónimo Mejía, en un artículo que habla sobre este tema, señala que se trata de una norma que reconoce expresamente la existencia de derechos fundamentales que no figuran explícitamente en la Constitución, a los que se le conceden efectos jurídicos vinculantes. Lo anterior implica que los derechos fundamentales no se agotan en el catálogo previsto en la Constitución, es decir, que a través de la vía del control de la convencionalidad de todos los convenios internacionales, nosotros podemos aplicar el reconocimiento y la protección de estos derechos contemplados en esos diferentes instrumentos jurídicos. Esto me hace traer a colación la doctrina del margen de apreciación de la decisión del caso concreto. La primera expositora habló de que tenemos que ver el caso en particular. Esta doctrina es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es principalmente aplicable a materias valorativas, aquellas materias que generan conflicto, los derechos de la comunidad gay, los derechos de la fertilización in vitro, las nuevas técnicas de reproducción asistida, los nuevos conceptos de familia. Todo esto son materias valorativas, y el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que los Estados partes de la Convención Europea de Derechos Humanos pueden definir los límites y restricciones de los derechos contenidos en el tratado, siempre sujeto a revisión internacional. Es decir, que dependiendo de las convicciones morales del país, de la ideología, se puede llegar a este tipo de interpretaciones valorativas dependiendo pues del caso concreto en particular. Siempre hablo yo en mis diferentes intervenciones y resoluciones que los temas no pueden verse en blanco y negro. Siempre hay que verlas en contexto. Y hay diferentes técnicas a través de la interpretación sistemática, a través del balancing test, a través del principio de proporcionalidad, que nosotros podemos integrar los derechos de las personas que están en conflicto, o los derechos que están en conflicto, para poder dar una resolución que sea equilibrada y justa, correcta a la situación que se nos plantea. El principio de proporcionalidad lo vi desarrollado en la sentencia que mencionó Rosaria, de articular derechos en colisión. Esa sentencia en particular tampoco comparto lo expuesto, por efecto que me parece que desconoce lo que es la Convención de los Derechos del Niño.
En materia de protección o los derechos del nasciturus, debemos ver instrumentos internacionales como los preámbulos de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde se establece o se habla de los miembros de la familia humana como sujetos de regulación, sujetos de protección. ¿Es el nasciturus miembro de la familia humana? Es la interrogante que hay que plantear aquí. Particularmente yo tengo una opinión afirmativa en ese sentido, pero, reitero, la polémica subsiste a nivel de los diferentes entes jurisdiccionales, tanto los tribunales constitucionales como la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención de los Derechos del Niño me parece a mí que aterriza directamente en el tema cuando se entiende al niño por su falta de madurez física y mental como una persona que necesita, como un ser que necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Aquí pues el instrumento internacional aplicable directamente en nuestro país a través del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, esto establece pues claramente lo que es la protección del nasciturus, En materia legislativa panameña tenemos el Código Civil cuya regulación no ha variado y establece pues la protección del concebido no nacido como de otorgándole una protección como una persona en potencia. Sus derechos están en suspensos, reconocidos cuando se dé su nacimiento. El Código Penal contempla lo que es la penalización del aborto, no distingue la fase de la gestación, lo que me da a entender a mí que pues desde que hay una concepción se entiende pues que hay una protección legal en materia penal de prohibir el aborto. El Código de la Familia dice en su artículo 484 que se entiende por menor de edad a todo ser humano desde su concepción hasta la edad de 18 años. Ahí claramente, a mi entender, el Código de la Familia reconoce al nasciturus como un ser susceptible de protección, susceptible de derechos. Temas para reflexionar que fueron magistralmente abordados por Rosaria en su intervención. Las técnicas de reproducción asistidas respetan los derechos, la integridad, la dignidad, la expectativa de vida del nasciturus, la situación del embrión preimplantacional. Estas nuevas técnicas en las que a través de la reproducción asistida se escogen los embriones más viables, se escogen si son niñas, si son niños, se tienen determinadas características, cuál es el más viable entre todos los diferentes embriones que estamos hablando de humanidad ahí, estamos respetando la dignidad del ser humano, la destrucción de embriones no implantados, hay una equivocación ahí. Después que se da la fertilización, cuando con estas técnicas de reproducción asistida se establece, la práctica es que se hacen varios embriones, se escoge al que es más viable, al que tiene más potencialidad, y cuando ya la fertilización dio resultados, entonces se procede a lo que es la destrucción de embriones no implantados. Estamos hablando de humanidad, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de dignidad ahí. En lo que es el tema de la interrupción del embarazo, hay legislaciones que contemplan el aborto como un derecho de la mujer a su autodeterminación. Planteo yo, sin perder que hay situaciones especiales. Estamos en la era de la comunicación, de la globalización, de la tecnología. Lo que no sabemos de sexo, la mayoría, por lo menos al nivel que estamos nosotros, no lo sabemos porque no queremos. Hay 1001 técnicas accesibles de control de la natalidad. Es responsable autorizar,
el aborto, interrumpir una vida porque no tuve el cuidado, no tuve el autocontrol, no me puse la inyección, no me tomé la pastilla para prevenir un embarazo. Anoche yo estaba en el hospital en una situación con mis primos, varios de ellos son médicos, otros son abogados, y en el preámbulo, después de venir yo a esta presentación, yo les pregunto, ¿cuál consideran ustedes es la protección que le corresponde al nasciturus? ¿Desde cuándo estamos hablando de vida? ¿Desde cuándo hay derecho a la protección? Y estando dos ginecólogos, un abogado, otra médico general, cada uno tenía una opinión diferente. Una me planteaba que desde el 7º día, que es cuando el embrión está irrigando ya sangre, que ya está implantado en el útero, que se da ya formalmente lo que es la concepción desde el punto de vista biológico. Otro de mis primos me plantea, desde que el embrión tiene información genética, es susceptible de individualización, ya tiene características físicas, ya tiene características psicológicas que están en potencia. Entonces, este tema de los derechos del nasciturus, en principio parecen elementales, parecen temas de derecho de primer año de la facultad. Pero leyendo las convenciones, leyendo las interpretaciones y haciéndome eco de lo que planteaban las compañeras anteriores, es necesario establecer límites. Es necesario establecer límites porque eso de desechar embriones que ya tienen información genética, que ya hay un niño que está por desarrollar, realmente eso corresponde a lo que es nuestra humanidad, corresponde a lo que es la dignidad del ser humano, la cosificación de los niños y de la mujer que planteó Rosaria en su exposición. Aquí la Convención de los Derechos del Niño claramente establece qué se entiende por niño desde antes de su nacimiento. Entonces, el derecho del niño a una familia, a conocer su identidad, a desarrollarse dentro de un ámbito familiar, lo estamos respetando realmente con estas nuevas técnicas de reproducción asistida, si bien las mismas no están ampliamente desarrolladas en la Código de la Familia. Lo cierto es que en las clínicas se están dando las prácticas de reproducción asistida. Se están dando la selección de embriones, se está dando lo que es el diagnóstico preimplantacional para saber cuáles son el diagnóstico genético o las posibles enfermedades que pueda tener el niño, si es viable o no, a criterio del médico o a criterio de los papás. Entonces estos son temas que realmente necesitan que se proceda a una discusión. Es importante que los juzgadores también superemos los conceptos tradicionales de derecho de familia, de derecho del niño y separarnos de ese adultocentrismo que planteó Rosaria en su exposición, porque realmente estamos hablando de humanidad. No por respeto a los diferentes puntos de opinión que puedan girar en torno a este tema, pero sí debo señalar muy humildemente, y tal vez es un criterio muy elemental el mío, que esto a lo que estamos llegando de estas técnicas de reproducción asistida, donde estamos seleccionando embriones, donde estamos destruyendo embriones, donde estamos desechando, me recuerda a mí una época de la humanidad muy triste, que realmente me pregunto yo hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando,
y hasta dónde la flexibilidad de criterios, los valores, qué estamos haciendo como abogados, como seres humanos, como juzgadores, al no ver estas situaciones con luces largas. En este tema del diagnóstico preimplantacional, si se limitara exclusivamente a ver si el niño realmente tiene problemas serios de viabilidad, pero se están haciendo análisis para determinar el sexo del niño. Y si la pareja quiere que sea varón, entonces desechamos a las niñas. O si queremos niñas, desechamos a los varoncitos. O sea, son temas que no podemos detener el avance de la ciencia, no podemos detener el avance de la tecnología, pero sí tenemos que involucrar temas de bioética, temas de principios, temas de valores y sobre todo temas de humanidad, tema de dignidad, tema de respeto a los derechos humanos y el tema de la familia como un lugar, una institución encaminada a dar amor, una institución encaminada a formar a los nuevos seres, a los futuros seres de la sociedad. La familia no es para tomarse fotos, todos bien bonitos, sino realmente para coexistir, para desarrollar principios, para desarrollar valores y para construir una mejor sociedad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo los invitaría por el tiempo que dan en el Congreso de exposición, es realmente limitado poder entrar a lo que es análisis de jurisprudencia. Pero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los invito a que a través de la página web busquen los fallos, porque hay diferentes orientaciones, diferentes criterios encaminados a abordar directamente este tema de lo que es la dignidad, la protección del nasciturus dentro de el contenido jurídico. Mis disculpas por lo elemental del tema, pero con 20 minutos realmente es bastante difícil profundizar en un tema que, reitero, en principio parece sencillo, pero a nivel de jurisprudencia, a nivel de criterios, a nivel de interpretaciones médicas, genera múltiples conflictos en lo que es cuándo empieza la vida, cuándo es susceptible de protección, la colisión de derechos entre los derechos de la mujer, los derechos de la familia, los derechos del niño que está por nacer. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hizo referencia a Rosaria, creo que planteaba que los derechos del nasciturus no son absolutos y no tiene la categoría de persona porque no puede ejercer derechos y obligaciones. Entonces, para mí esa sentencia fue realmente sorprendente la lectura y yo invitaría a que los juzgadores a nivel nacional nos hagamos eco de lo que es esta nueva doctrina de interpretación constitucional, de la constitucionalización, de la internacionalización de los derechos humanos y veamos la aplicación e interpretación de las normas y convenciones internacionales no como una poesía que vamos a poner bien bonita en nuestras sentencias, sino como una forma de integrar realmente derechos y obligaciones y una forma de equilibrar lo que son los sentimientos, lo que son los derechos y la dignidad del ser humano. Muchas gracias.